Saludos. En esta entrega quiero venirles a hablar de un tema muy importante para todo hombre o mujer sobre el planeta Tierra. Resulta que ustedes recuerdan la llamada travesía que tuvo el rey David por este mundo. Los que han leído la historia del rey David se han dado cuenta que él inmediatamente codició la mujer de su prójimo, una mujer que estaba casada. Él la vio, no sé si fue en un jardín tendiendo ropa o cogiendo agua en una plaza, algo así. La codició en su corazón, sabiendo que era la mujer de uno de los soldados. El soldado Urias, entonces él lo pone, le manda a decir al general que lo pongan al frente de la batalla en la primera línea para que sea el primero que salga herido de gravedad en la batalla que se estaba viviendo en esa guerra de ese entonces contra otro pueblo que quería invadir a Israel para hacerle daño al pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, David cometió el pecado de justificar también su pecado matando al prójimo para quedarse con una mujer ajena, ¿verdad que sí? Más luego, entonces nace su hijo, el que después se convierte en el hijo y próximo heredero al trono, Salomón. Eh, Lamentablemente, siempre se cumple lo que dice en la palabra de Dios. Y Salomón incurrió en ser lujurioso y lascivio porque tenía 700 concubinas, 300 esposas, más o menos. Es para, vamos a decir, resumir la historia. Era un hombre que con el tiempo se alejó de Dios por estar eh, haciéndole caso a todas las mujeres que le ofrecían los otros reinos. Como lo conocían y era un hombre el más sabio de la tierra y con más poder porque Dios le había dado su sabiduría, debido a que el don de la sabiduría fue que él le pidió a Dios en vez de riqueza. Dios lo bendijo con riqueza, sabiduría, ¿verdad? Y bendiciones. Al él ser humilde y pedir sabiduría para poder reinar y poder conducir al pueblo de Dios. Bueno, Dios lo bendice porque él lo ve con buen corazón, etcétera. Pero él comienza a desviarse porque le comienza a hacer caso con su poder a todos los reyes de la tierra que conocían su debilidad con las mujeres, y cada mujer de otra nacionalidad que los reyes le mandaban, si él le gustaba y se enamoraba de ella, la convertía en concubina o en esposa. Eso lo que trajo consigo fue que él repitiera el mismo patrón de su padre, de desviarse de los caminos de Dios por su propio beneficio. Ya para resumir la historia, Salomón entonces, eh, no sé, no sabré decir qué pasará con él el día del juicio, ¿verdad que sí? Porque si alguien peca, si se arrepintió de corazón y tuvo fe en Dios, puede salvarse. Pero si no se arrepintió, no se va a salvar. Esa es la ley divina. O usted se salva o se condena dependiendo de su fe y su arrepentimiento de corazón, si está el corazón constrito o no, para obtener misericordia de Dios. Cuento todo esto porque me he dado cuenta que más adelante se confirma toda esta historia con el Nuevo Testamento, donde dice en una de las palabras de Dios que el pecado se arrastra de generación en generación, desde 3 generaciones pasadas hasta el presente. ¿Por qué es esto así? Porque lo que hizo de maldad
tus abuelos, tu padre, indirectamente te lo enseñan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, muchacho, no le ponga la mano a tal cosa porque te puede hacer daño. Pero usualmente este hijo desde pequeño ve a su padre, a su madre beber al frente de él alcohol y se emborrachan y no le importa. Aunque el padre le diga que eso está mal, él va a repetir ese mismo hábito negativo. Así mismo sucede con los pecados. Se van heredando de generación en generación porque es el hecho de los padres lo que los hijos copian, ¿verdad que sí? No las palabras. Los niños imitan las acciones, no las palabras. Por eso se confirma lo que dice la palabra de Dios de generación en generación. ¿Cómo podemos evitar que los pecados de las antiguas generaciones de nuestra familia se queden en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nosotros? Orando, pidiéndole perdón a Dios por esos pecados de esos antepasados y no repitiendo esos mismos pecados. Y si están en vida esas personas que incurrieron en esos pecados, como tus padres, tus abuelos, también hablarle de la palabra de Dios desde el amor para que ellos comiencen a cambiar. Claro, primero tú limpiándote de ese pecado para no hacerlo, para que te puedan ver como ejemplo. Primera manera de tú limpiarte de un pecado. El pecado es un hábito negativo. Entonces, cuando tú tengas tentación de un pecado, que es un hábito negativo, lo cambias por un hábito positivo. Desde que tú identificas que algo te está molestando como tentación, coges un hábito positivo y lo repites todos los días, cada vez que te llegue esa tentación. Y con el tiempo se va a ir borrando ese pecado. Claro que para que se borre, también tú tienes que pedírselo a Dios que envíe su Espíritu Santo para que te vaya limpiando con el ayuno y la oración y leyendo su palabra, que son los recursos que tenemos en esta tierra a nivel espiritual. ¿Por qué te digo todo esto como testimonio? Porque yo también he pecado igual que todos los seres humanos en algunas situaciones, algunos tipos de pecado, como el pecado de la fornicación, el pecado de la mentira, el pecado de querer todo hacerlo en mis fuerzas, ¿verdad? Cuando uno cree que va a hacer todo en sus fuerzas, se está poniendo sin pensar en Dios o apartando a Dios, ¿verdad que sí? Así actuaba yo en el pasado. Entonces yo identifiqué que si pongo a Dios de primero en mi vida, entonces Él todo me lo dará por añadidura, porque estoy queriendo hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad hay que hacer todo esto que he mencionado anteriormente. Si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete para más contenido como este, para que podamos combatir al enemigo en silencio, indirectamente, pero dándole el ejemplo a los demás que queremos darle con nuestra fe. Feliz resto del día.